Tienes que entregarlo así, de esta manera. Tabla uno, desempleo, así está como debes entregarlo. Fenómeno natural, causa, variable, tipo de variable, medida estadística. Te vamos a explicar cómo hacerlo paso a paso usando la inteligencia artificial. No olvides poner el formato APA a la tabla. La tabla 2 es un proceso social. La primera era un fenómeno natural. Así debe de quedar. Tabla 2 igual. Pones proceso social, problema, causa, variable, tipo de variable, medida estadística. Y finalmente el formato APA. Acá. Y estas son las respuestas a cada pregunta. Va a variar porque es un estado diferente el tuyo, pero aquí está el ejemplo de cómo se hacen las citaciones en formato APA para sacar el 100%. A continuación te lo explicamos. Comunícate con nosotros si deseas que te hagamos esta actividad por 150 pesos y 250 el proyecto integrador. Hasta luego. Ana 1, actividad integradora 2, que entregaré un documento en procesador de texto donde presente en una tabla los elementos que se solicitan. En este caso sería para Hermosillo, Sonora. Ventas al 922-220-0044, 150 pesos cada actividad y 250 el proyecto integrador. Descárgalo gratis en la página web, ahí está la tarea y únete a nuestras redes sociales. Dice en el punto uno, selecciona un fenómeno natural y un proceso social del mundo, país o de tu comunidad que sea de tu interés e identifica una problemática asociada a cada uno de ellos. El fenómeno natural, dice la inteligencia artificial que estamos usando, es un evento o proceso que ocurre en la naturaleza sin la intervención humana directa, aunque los humanos podemos acelerarlo. Ejemplos: terremotos, huracanes, sequías, erupciones volcánicas, inundaciones, etcétera. La problemática asociada es el problema concreto que ese fenómeno causa a las personas, la economía o el ecosistema. Ejemplo: pérdida de viviendas, escasez de agua, muertes o daños a cultivos. En el caso del proceso social, es un cambio o dinámica que ocurre en la sociedad, producto de la interacción entre personas, grupos o instituciones. Ejemplos: migración, urbanización, desempleo, desigualdades, educación, etcétera. La problemática asociada es el conflicto o dificultad que surge de ese proceso. Ejemplo: falta de acceso a empleo, discriminación, violencia, inclusión social, etcétera. Los fenómenos naturales pueden ser una sequía prolongada, escasez de agua potable, huracán, destrucción de viviendas, inundaciones, pérdida de cultivo, terremoto, colapso de edificio, erupción volcánica, afectación respiratoria por ceniza, deslizamiento de tierra, sepultamiento de comunidad, ola de calor, golpes de calor y muerte de ganado. Un tsunami, inundación, zonas costeras, granizadas severas, destrucción de cosechas e incendios forestales por rayo, pérdida de la biodiversidad. Esos son los ejemplos de lo que son la problemática de lo que son fenómenos naturales. Son los que diferencia de los procesos sociales. El proceso social es la migración, el campo, la ciudad, el hacinamiento, desempleo, el crecimiento urbano, desordenado, falta de servicios básicos, desempleo juvenil, delincuencia y deserción escolar, uso masivo de redes sociales, desinformación y ciberacoso, envejecimiento poblacional, insuficiencia de pensiones, industrialización acelerada, contaminación ambiental, turismo masivo, gentrificación o desplazamiento de locales, reformas educativas, brecha digital sin internet, violencia de género, feminicidio e inflación canasta básica. Y gracias. Con esto empezamos y nos vamos al punto 2. Tú vas a elegir un ejemplo de proceso de fenómeno natural y un ejemplo del proceso social. Es lo que te están pidiendo. Selecciona un fenómeno natural y un proceso social. O sea, nada más te piden uno, no te piden dos o tres, uno solamente, uno de cada uno. En el punto 2, retoma de al menos dos fuentes de información, medidas estadísticas sobre las problemáticas seleccionadas. Vamos a Google y busquemos nuestra fuente. En este caso, debemos elegir qué investigadores. Dice retoma de al menos dos fuentes de información, dice al menos dos fuentes de información, medida estadística sobre la problemática que seleccionaste. Entonces, con buscarlo en Google, y en este caso elegimos el fenómeno natural sequías en Morcillo, Sonora. Buscamos tres fuentes, en este caso en Morcillo, ¿cómo vamos? 2025, voces ante la sequía de Crisela. Recuerda que este título debe ir en letra cursiva de acuerdo al formato APA. Todos los títulos debe ir en letra cursiva y todo lo demás en letra normal. Entonces ahí están las fuentes. En este caso es una, dos, tres fuentes.
de Google, copias enlace a la inteligencia artificial y le dice a la inteligencia artificial, dame el formato APA de acuerdo a prepa en línea C. Y la inteligencia artificial te lo va a dar. Para el proceso social, elegimos el desempleo en Hermosillo, Sonora. En este caso, Expreso, Boletín del INEGI y Perfil Data México. Esas son nuestras fuentes, son lo que van a respaldar tu investigación, ¿ok? Entonces todo esto se obtiene de Google, de acuerdo a tu estado o municipio, ¿ok? Vamos con el número 3. Identifica por lo menos 4 posibles causas asociadas a la problemática que seleccionaste. Entonces vamos a buscar esas causas asociadas a la problemática que seleccionamos. Vamos a copiar a partir de aquí donde dice crea una tabla por cada problema y vas a llenar con formato APA, tabla 1, problema de sequías, fenómeno natural, sequías en el estado de Sonora, de Hermosillo, Sonora. O sea, le vas a poner el fenómeno natural que vas a tratar, aquí le escribes para que la inteligencia artificial sepa. Para ese entonces tú ya le vaciaste a la inteligencia artificial todas las fuentes que obtuviste de la investigación en Google, lo copias y lo pegas. Todo eso lo pegas así, se lo das a la inteligencia artificial para que ella lo lea y sepa que le vas a basar esta información. Cuando tú le pongas esto, le vas a decir a la inteligencia, bueno, aquí vas a llenar la tabla, vas a poner problema en blanco, causa, variable, tipo de variable, medida estadística y vas a enumerar 4 porque te piden 4. 1, 2, 3, 4. De esos 4 hay que sacarle la variable, el tipo de variable y la medida estadística de la información de las fuentes que tú le vas a dar a la inteligencia artificial. Entonces, lo que tiene que hacer, cubrir todo esto desde el 4 hasta ahí, copias todo y lo pegas a la inteligencia artificial y le vas a decir a la inteligencia artificial, llena la tabla y ya ella lo va a dar. Y todo lo que va a hacer es pasar nomás, pasarlo, pasarlo, pasar todo lo que te dé acá, vaciar los datos y así vas a hacer tu primera tabla del fenómeno natural. Lo mismo vas a hacer con lo que son la siguiente solicitud, que es la proceso social. En este caso usamos el desempleo en Hermosillo, Sonora. Esa sería mi segunda tabla. Recuerda que son dos tablas. Esta es la primera. El formato APA se dice tabla 1, problema de sequía. Tú pones lo que vas a poner, lo que vas a investigar. Acá le pones de qué va a tratar. Y el problema te lo va a dar la inteligencia artificial y todo esto que está acá. ¿Ok? Continuamos. Entonces la tabla 1 debe quedar así con el formato APA. Tabla 1, problema de sequía, fenómeno natural. Sequías en el estado de Hermosillo, Sonora, que es nuestro ejemplo. Problema, escasez y vulnerabilidad del suministro de agua potable para la población, afectación a actividades productivas, agricultura y ganadería y deterioro de fuentes de abastecimiento. La causa, la variable y el tipo de variable y la medida estadística. Aquí todo esto te lo va a dar la inteligencia artificial. Lo importante aquí de la medida estadística es que pongas esto, el formato APA de la citación. Esto es una citación. Aquí están indicando que citaste en parafraseo con forma prepa líneas. Entonces, esto es lo que le tiene que decir a la inteligencia artificial, que te dé la cita en la medida estadística usando el parafraseo y te lo va a dar. Entonces, tú pues, lo que vas a hacer nada más es editar, ya cuando copies y pegues lo que es la medida estadística, lo que es el parafraseo, te marca el título del libro, de la fuente y el año. Eso va en negritas. Así lo haces para todas las causas. Causa 1, causa 2, le pones la negrita, el formato APA, aquí está. En la causa 3 igual le pones el formato APA porque de ahí sacas tu citación, tu fuente. Así debe de quedar con negritas. Y la 4 igual en negritas, la fuente. No olvides, debes citar para que te saquen el 100%. Y al final de la tabla le pones nota, elaboración propia con herramientas Word de la fecha en que te tocó entregar. Esa es la primera tabla. Entonces lo único que tengo que hacer es nada más copiar y pegar esta tabla otra vez allá abajo para que podamos poner la siguiente. En este caso hicimos lo que son las fenómeno natural. Vamos con lo social. Ahora, así es como queda la tabla 2. Tabla 2, desempleo en Hermosillo, Sonora. El formato APA, fenómeno natural, desempleo y condiciones laborales en Hermosillo, Sonora. El problema, a pesar de una baja tasa de desocupación,
Persisten altos niveles de informalidad laboral, subocupación, etcétera, etcétera. La causa se enumeran del 1 al 4. La variable se opone, te lo da la inteligencia artificial. El tipo de variable también te lo da la inteligencia artificial. Y aquí lo importante está en la medida estadística. Recuerda que debes citarlo y parafrasearlo con la ayuda de la inteligencia artificial. Ellos te lo van a dar. Y debes ponerlo en negritas porque es la indicación que está citando y parafraseando de la fuente de información, en este caso de INEGI. Para la número 2, igual, debes citar, todo aquí viene de la fuente de INEGI, porque así me lo dio la inteligencia artificial. Todo está respaldado con la fuente, es lo importante, y debes poner negritas. En el 3 igual, la inteligencia artificial te dice todo lo que está aquí en esta columna y lo importante es aquí donde vas a citar en la última columna que debes poner en negrita la información de ese dato estadístico. En la cuarta igual pon en negrita la citación parafraseada. Recuerda que se pone el autor, el libro, depende de lo que te dé la inteligencia artificial, como te lo dé, ahí debes ponerle negritas. En este caso, nada más INEGI 2025 hace referencia a esa fuente que está al final del documento. No olvides poner el formato APA con letra cursiva aquí y lo demás normal con la fecha en que vas a entregar. En un párrafo responde de qué manera influyen las variables que identificaste en la problemática seleccionada. No olvides que aquí también debes citar si te fuera posible. En este caso, aquí ya puse la respuesta, aquí te la presento, ahora ponla tú, pero va en función de tus preguntas y de tu investigación, así que no tiene caso que te copies. Pero lo importante es que debes citar, siempre cita, debes parafrasear, así con negritas le indicas que investigaste. Inciso B, ¿cuál es la diferencia entre fenómenos naturales y los procesos sociales? Debes citar esa respuesta, debe venir con citas parafraseadas, como está aquí, con negritas. Lo haces con la inteligencia artificial para respaldar tu investigación. Eso es lo importante, darle un respaldo académico. Y así queda tus fuentes en formato APA. Y eso es todo. Muchas gracias. Comunícate con nosotros por tan solo 150 pesos cada actividad y 250 el proyecto integrador, todos los módulos. Gracias. Hasta luego. Descárgalo gratis en la página web. Identifica por lo menos 4 posibles causas asociadas a las problemáticas que seleccionaste. Entonces, la medida estadísticas sobre las problemáticas, el fenómeno natural, sequía en Hermosillo, Sonora. La fuente es informe de voces ante la sequía, esa es la fuente. Leyendo, la inteligencia artificial detecta que el documento analiza la vulnerabilidad y se destaca la degradación de las cuencas que abastecen a la ciudad. Se menciona el potencial de desperdicio del agua, perdón, y se evidencia un problema de morosidad en el pago del agua. Todo eso algo que se puede medir, algo que se puede medir, pues que lo menciona ahí. Fuente 2, noticia registra a Sonora 15 municipios en condiciones de sequía. Recuerda que estos son ejemplos, ¿no? 15 municipios de Sonora presenta, es una medida estadística, el 20.8% es una medida estadística, el déficit de la lluvia es una medida estadística y cualquier dato que te pueda dar un número que se puede evaluar o medir es una medida estadística. La inteligencia artificial te va a ayudar mucho en ese análisis. En el proceso social, en este caso, la medida estadística puede ser la población económicamente activa, la población ocupada es una medida estadística, la población desocupada es una medida estadística, la población subocupada es una medida estadística, la tasa de informalidad es una medida estadística y la tasa de condiciones críticas es una medida estadística. Y los sectores con más empleo es la medida estadística. Todos esos son ejemplos de cómo la inteligencia artificial te va a apoyar en eso. También tenemos que la noticia destaca que Hermosillo registró su nivel de desempleo. Todo esto es medida estadística. Todo eso se puede medir. Entonces ya tenemos el punto 3. Es un ejemplo de cómo lo vas a poner para poder llevar a cabo lo siguiente. Crear una tabla por cada problema. Recuerda que es una tabla por cada problema en un procesador de texto recuperando el siguiente formato. Para su elaboración, guíate con el ejemplo que se presenta para registrar la causa, variable asociada a este tipo de variable y medida estadística que la ejemplifican. Todo esto pégalo en la inteligencia artificial, vacíalo todos los datos anteriores y te lo va a dar en automático. Tú lo único que vas a es
el vaciado en la tabla. Eso es papita, cualquiera lo puede hacer con la ayuda de la inteligencia artificial. Continuamos.